El sol de finales de temporada abrasaba la tierra, convirtiendo el polvo en una costra endurecida que se adhería a las vigas de madera del pueblo mercantil. Los caballos relinchaban, el ganado mugía y los hombres gritaban precios con aliento a whisky y botas gastadas. La última subasta de ganado del otoño llegaba a su fin, pero una multitud aún permanecía cerca de la puerta del corral, donde una yegua baya temblaba, con las costillas marcadas bajo su piel y los flancos rayados con sangre seca. Silas Carrián, de 35 años, ajustó su sombrero contra el resplandor del sol, silencioso como siempre. Era un hombre moldeado por la tierra y el silencio, que rara vez visitaba el pueblo salvo para comprar provisiones o caballos. Aquella mañana había visto a la yegua y regresó cuando la subasta comenzaba a dispersarse. Sus botas resonaban contra la arcilla endurecida mientras se acercaba al corral. Fue entonces cuando la vio. Una muchacha, de no más de 19 años, estaba de pie justo detrás del corral. Su cabello, apelmazado contra el rostro, caía en mechones desordenados. Su vestido, desgarrado en el dobladillo, dejaba ver sus pies descalzos, cubiertos de polvo. No hablaba, no lloraba. Sus ojos vagaban, desenfocados, como si siguieran algo que nadie más podía ver. A su lado, un hombre con una botella en una mano y una cuerda en la otra. La cuerda no estaba atada a un animal, sino a la muñeca de la muchacha. «Tengo una muda aquí», gritó el borracho, sin dirigirse a nadie en particular. «Creo que salió de mi primera esposa. No habla, no oye, pero limpia, cocina y no contesta». «Parata». Unos pocos hombres rieron con un tono oscuro. Uno escupió al suelo. Silas apartó la mirada. No quería esto. Había venido por un caballo. Pero entonces lo sintió. No una voz, no un grito, solo una mirada. La muchacha lo observaba, sin desesperación en su rostro, sin súplica en su postura, solo una mirada clara, fija en él. En sus ojos había algo que Silas no había visto en mucho tiempo. Comprensión, o tal vez un reflejo de su propia soledad. El borracho se tambaleó hacia él. «¿Tú, tienes monedas? ¿Quieres el caballo? Ella viene con él. No pienso arrastrarla de vuelta, no vale ni el polvo en sus pies». Silas dudó. La yegua resopló, echando espuma por las narices. La mirada de la muchacha no se movió. Él se giró y miró al borracho a los ojos. «Me llevo a los dos». Las risas de los hombres cercanos fueron instantáneas y groseras. «¿Estás comprando ganado o montando un harén, Silas?», gritó uno. Silas no respondió. Contó las monedas en la mano del hombre, suficientes para un caballo, no para un alma. El borracho tiró de la cuerda hacia él, pero la muchacha se estremeció y dio un paso atrás, colocándose instintivamente detrás de Silas. «Ahora es tuya», farfulló el borracho. «No digas que no te advertí. No vale la pena alimentarla». Silas desató la cuerda y la arrojó al suelo. Guió a la yegua fuera del corral, con la muchacha caminando detrás, pasos suaves y deliberados. No llevaba nada más que un chal delgado sobre los hombros. Cuando llegaron a su carreta, ella se detuvo, esperando, aún en silencio. Él abrió la parte trasera y le indicó que subiera. Ella lo hizo, acurrucándose en una esquina como alguien acostumbrado a hacerse invisible. Cuando Silas subió al asiento del conductor, sintió un leve tirón en su abrigo. Miró hacia abajo. Los dedos de la muchacha, pequeños y callosos, habían rozado su manga, solo una vez. No lo miró ahora. Sus ojos estaban fijos en las colinas lejanas. Pero en ese único toque, él lo sintió. No lo había agradecido, no había suplicado, pero en ese momento había elegido confiar en él. Silas Carrián, que hablaba más con los caballos que con los hombres, que vivía solo en 200 acres de arcilla roja de Texas, con cercas como compañía y cicatrices que nunca nombraba, ahora tenía una muchacha que no podía oír, pero que quizás entendía más de lo que nadie jamás había sospechado. Chascó las riendas, y la carreta crujió hacia adelante, las ruedas rechinando sobre el camino endurecido al salir del pueblo. Detrás, la muchacha estaba acurrucada bajo una manta, con el rostro vuelto hacia el viento. Nunca miró atrás. Él tampoco. El trayecto fue largo, a través del crepúsculo y el polvo,
serpenteando entre colinas bajas y mezquites dispersos hasta que los campos se ensancharon y el cielo se abrió en la inmensidad vacía de Texas. El rancho de Silas no era gran cosa, una casa principal con un tejado inclinado, algunos edificios anexos y una vasta pradera donde el ganado pastaba bajo el cielo abierto. Era silencioso, limpio, y para un hombre como él, siempre había sido suficiente. Hasta ahora ayudó a la muchacha a bajar de la carreta, inseguro de si huiría o se quedaría inmóvil. Pero ella pisó la tierra con ligereza, sus ojos recorriendo el paisaje, no con miedo, sino con atención, como si catalogara todo sin pedir permiso. Dentro de la cocina, Silas avivó el fuego y señaló la tetera. Ella asintió y se acercó sin dudar, encontrando las tazas de hojalata y el cucharón como si siempre hubiera pertenecido a un lugar cerca del fuego y el hambre. Aún no había hecho un solo sonido. Después de la cena, él le entregó un trozo de tiza del armario y golpeó el marco de madera junto a la mesa. «Nombre», dijo lentamente. Ella lo miró por un largo momento, luego se agachó junto al marco. Con dedos cuidadosos, escribió un solo nombre en letras suaves y inclinadas: Emmeline. Él lo leyó una vez, luego otra. Emmeline, repitió en voz alta, como probando cómo sonaba en el aire. Ella no sonrió, pero se giró y caminó hacia el granero oscuro. A la mañana siguiente, Silas la encontró en el establo, agachada junto a la misma yegua maltratada. El caballo apenas había comido desde la subasta, con una pata trasera hinchada por una vieja lesión. Emmeline pasaba un paño húmedo por el flanco de la yegua, susurrando con las manos, no con palabras, no con señas, solo con el ritmo cuidadoso de alguien que escuchaba con las palmas y el aliento. Silas se quedó en la puerta del granero, con los brazos cruzados. Había visto a vaqueros experimentados recibir coces por menos, pero la yegua permanecía inmóvil, temblando solo ligeramente, y permitió que la muchacha envolviera su pata con paciencia silenciosa. Tal vez no podía oír, pero entendía, y de qué manera. Ese día, Silas le dio tareas simples: lavar los suelos, hervir agua, limpiar el cuarto de los arreos. Ella las hizo sin quejas, sin preguntas, sin un solo sonido. Cada noche, él dejaba tiza para ella, y ella escribía notas en los márgenes de su mundo: tocino escaso, perro cojea, el viento huele a polvo. Nunca hablaban, pero el silencio no se sentía vacío hasta que llegó la tormenta. Comenzó como la mayoría de las tormentas de Texas, lenta y engañosa. Una brisa cálida se levantó al atardecer, rozando la hierba alta como un susurro de advertencia. Silas miró al cielo, notó una línea de nubes formándose a lo lejos, pero no le dio importancia. Estaba en el cobertizo del ganado cuando ella apareció. Emmeline, descalza, con el cabello desordenado, respiraba rápido pero sin sonido. Agarró su manga y tiró con fuerza. «¿Qué?», preguntó él, sobresaltado. Ella señaló hacia arriba, sus manos temblando, sus ojos diciendo lo que su boca no podía. Él dudó, a medio camino de revisar un ternero enfermo, pero algo en su mirada lo hizo reaccionar. Ella tiró de nuevo, hacia la puerta del granero, lejos del corral. Entonces ocurrió un estruendo, no, una ruptura. El mundo se partió en dos cuando un relámpago cayó del cielo, golpeando el árbol que se alzaba justo detrás del cobertizo. La explosión sacudió la tierra, las chispas volaron, el árbol estalló en llamas y colapsó con un gemido que parecía el llanto del cielo. Silas retrocedió tambaleándose, los terneros balaron de terror, el humo se alzó hacia el cielo. Miró a Emmeline. Ella estaba inmóvil justo fuera de la puerta, su rostro iluminado por el fuego parpadeante, los ojos firmes, el pecho subiendo rápido. Lo había sabido. No lo había adivinado. No lo había sentido después de que el viento cambiara. Lo había sabido antes del trueno, antes de que el aire se alterara. Esa noche, después de apagar el fuego y calmar a los animales, se sentó junto a ella en la mesa de la cocina. Sin tiza esta vez, sin palabras. Solo un hombre con las manos sobre la madera y una muchacha que no podía hablar. Y sin embargo, había escuchado algo que nadie más podía. No el trueno, no el viento, sino la advertencia dentro del mundo. Silas se dio cuenta, por primera vez en años, que no estaba solo. Miró sus manos,
cruzadas en su regazo. Emmeline, dijo de nuevo. Ella levantó los ojos para encontrar los suyos. El silencio respondió, y fue suficiente. Desde la tormenta, Silas comenzó a prestar más atención, no con sospecha, sino con la curiosidad silenciosa de un hombre que había vivido demasiado tiempo en el silencio y ahora se encontraba mirando algo que no podía explicar, y tal vez no quería. Emmeline nunca hablaba, nunca hacía señas, nunca escribía mucho más que su nombre. No tenía libros, ni educación formal, ni palabras, y aún así había días en que parecía entender más que nadie que él hubiera conocido. Una mañana, cuando una vaca se quedó sola en el pasto, sin comer, Silas lo atribuyó al frío. Hizo una nota mental para vigilarla, pero Emmeline se movió sin dudar. Trajo paja al establo de partos, sacó agua con hojas de menta del pozo y se quedó junto a la vaca, acariciando su vientre en círculos lentos y medidos. Al atardecer, la vaca estaba de parto. Ella lo había sabido, de alguna manera. Silas no dijo nada, pero la observó. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, regresó del pueblo con tensión en los hombros, el peso de una vieja historia pesándole en la espalda. El sheriff había hablado en medias verdades y advertencias sobre reclamos de la tierra, susurros de que su padre había tomado más de lo que le correspondía durante la guerra. Sangre, reubicación, culpa. Nada de eso era nuevo, pero nunca dejaba de doler. No le dijo una palabra a Emmeline, pero cuando se sentó en el escalón de la entrada, mirando el crepúsculo que caía, ella se acercó y se quedó a su lado. No habló, simplemente colocó su mano en su hombro, ligera como una brisa, firme como un aliento. Después de un largo momento, Silas murmuró: ¿Cómo supiste que siento vergüenza por esta tierra, vergüenza por lo que hizo mi padre para conservarla? Los ojos oscuros de Emmeline buscaron los suyos. Lentamente, levantó la mano y la colocó sobre su pecho, justo sobre su corazón. Luego se giró y caminó hacia el viejo roble donde descansaba la tumba de su padre, silenciosa bajo el cielo de Texas. Nunca había leído la lápida, nunca había hecho preguntas, y aún así lo sabía. Por la noche, Silas se revolvió en la cama, sudando a través de un sueño de disparos de cañón y colinas quemadas. La voz de su padre llegó a través del humo, áspera, orgullosa, temblorosa: te di la tierra, Silas, y te di la sangre en ella. Despertó de golpe, su respiración fuerte en la quietud. Entonces la vio. Emmeline estaba sentada en una silla junto al hogar. Había encendido una vela. En la luz parpadeante, su perfil parecía tallado en sombra y gracia. Sobre la mesa, junto a la vela, había un pañuelo azul, desvaído, con encaje cosido a mano, el de su madre. Silas no lo había visto en 10 años. Había estado guardado en un baúl de cedro que nadie más tocaba. Se sentó. ¿Cómo? Emmeline no lo miró. Se levantó sin un sonido y caminó hacia la puerta. No necesitaba explicar. Él había escuchado algo que nadie más podía. No palabras, no recuerdos, sino dolor, duelo, el peso silencioso de la culpa atrapado entre las costillas, el sonido desgarrador de un corazón roto cuando era demasiado orgulloso para dejarlo sonar. Y en su silencio, ella respondió. Ella escuchó por primera vez en su vida. Silas temió no por su tierra, ni por su legado, ni siquiera por su alma. Temió perder a la única persona que sabía lo que sentía antes de que él dijera una palabra. El primer susurro vino de la esposa del herrero. Mira demasiado a las vacas, dijo, doblando paños de cocina bajo el porche, la voz baja pero afilada como alambre. Como si supiera cuál caerá próxima. Para el final de la semana, fue el hijo del predicador quien añadió más leña al fuego. Tocó nuestra cabra, le dijo a un círculo de oídos curiosos, y 2 días después dio a luz antes de tiempo. Eso no es natural. Nadie había oído hablar a Emmeline, y cuanto menos decía, más parecía el pueblo ansioso por llenar el silencio con miedo. En la tienda general, una mujer apartó a su hijo detrás de ella cuando Emmeline pasó, aunque solo había ido a buscar harina. En el correo, alguien escupió cerca de sus pies. La mayoría de los días, ella mantenía la cabeza baja, nunca se inmutaba, pero Silas veía como sus dedos se cerraban más fuerte alrededor de la cesta en sus brazos, como sus pasos se volvían más silenciosos,
como si intentara desaparecer de una tierra que se negaba a olvidar. No habló de ello con ella. Y ella nunca preguntó por qué el mundo no podía soportar ver bondad silenciosa. Pero una tarde, cuando el hijo de un ranchero cayó con una fiebre ardiente, rojo y convulsionando en su sueño, no fue el doctor quien vino. Fue Emmeline. Entró suavemente en el granero donde yacía el niño. No pidió permiso, solo se arrodilló junto al catre, colocó una mano en su pecho, luego en su frente, y cerró los ojos. Cuando los abrió, salió, cortó 3 tipos de hierbas de la pared de secado de Silas, lavanda, matricaria y tabaco de conejo, y regresó con un paño caliente. El niño bebió las hojas hervidas en silencio. Al amanecer, estaba sentado, hambriento de nuevo. Su madre lloró, tomó la mano de Emmeline con agradecimiento tembloroso. Pero al día siguiente, se la oyó susurrar en el pozo, no preguntó cuáles eran los síntomas del niño. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? El miedo ya no era silencioso. 3 días después, llegaron con antorchas, no encendidas, pero llevadas como promesas. 8 hombres y mujeres, con botas levantando polvo, se detuvieron en la puerta del rancho de Silas. El mayor de ellos, el señor Wythes, un hombre cuya propia hija no le hablaba desde hacía años, dio un paso adelante. «La queremos fuera», dijo. «Esa muchacha oye cosas que no debería». Silas se quedó en la puerta del granero, con los brazos cruzados sobre el pecho. No se había afeitado en días, y su rostro era duro como las vigas de madera detrás de él. «Es muda», dijo. «No es lo mismo que sorda», replicó Wythes. «Ve lo que viene antes de que el cielo cambie. Habla con los animales como si le respondieran. Una vaca mía murió la semana pasada, y ella fue la única que la tocó. ¿Crees que la maldijo? Yo digo que ella es la maldita». Un murmullo recorrió la multitud. Dentro de la casa, Emmeline estaba detrás de la cortina. Había oído el crujir de la grava bajo sus botas, había visto sus rostros retorcidos, no por odio, sino por algo peor, certeza. Se movió para abrir la puerta, pero Silas levantó una mano. Dio un paso adelante, sus botas hundiéndose ligeramente en el lodo descongelado, y los enfrentó de frente. Salvó la vida de un niño. Tal vez fue ella quien le dio la fiebre en primer lugar. Escupió una mujer. Silas no alzó la voz. «Es la única persona que conozco que escucha», dijo. «No con los oídos, con las manos, con el aliento, con toda su maldita alma». La multitud se quedó en silencio. «He vivido 35 años», continuó, con voz baja pero firme, «y puedo contar con una mano las personas que realmente me han escuchado. No solo mis palabras, sino mis silencios, mis arrepentimientos, mi dolor». Y ella lo hizo sin decir una sola cosa. Giró ligeramente, sus ojos recorriendo a la multitud. «Quieren echar a alguien por ser diferente, por ver el mundo que ustedes tienen demasiado miedo de enfrentar. Está bien. Pero tendrán que pasar por mí». Wythes abrió la boca, luego la cerró. Nadie se movió. Lentamente, la multitud se dispersó, las antorchas sin usar, las botas pesadas. Esa noche, el rancho estaba silencioso salvo por el viento. Dentro, Emmeline colocó una olla de sidra caliente en el fuego y se sentó junto a Silas en la mesa. No hizo señas, no escribió, ni siquiera lo miró. Pero después de un momento, extendió la mano y descansó sus dedos sobre la de él. No era un agradecimiento, era reconocimiento. Él giró la palma hacia arriba, cerró los dedos suavemente alrededor de los de ella, y juntos, en la quietud, escucharon el crepitar de la madera, el susurro de la noche y el vínculo creciendo entre 2 almas que nunca necesitaron palabras para hablar. La primera nevada de diciembre llegó silenciosa y lenta, como si alguien extendiera una manta sobre todo lo que había ardido o roto. Emmeline estaba junto a la ventana de la cocina de troncos, sus dedos enhebrando una aguja a través de retazos de tela vieja. Parches de cuero, puños de lana, el forro de un abrigo que Silas ya no usaba. Estaba haciendo una capa, no para ella, sino para él. No necesitaba escuchar el viento para saber que el frío estaba llegando. Silas la observaba desde la puerta del granero. Se movía con propósito, cada movimiento deliberado. No tenía palabras,
Pero en las semanas desde que la gente del pueblo se había ido y él había elegido mantenerla allí, su mundo había encontrado un ritmo de nuevo. Ella preparaba café cada mañana antes de que el cielo se volviera gris. Forraba el gallinero con agujas de pino. Cepillaba a los caballos en círculos lentos y entrenaba a los potrillos con gestos que ningún vaquero había pensado en usar. Él nunca había visto a los animales responder de esa manera a alguien. Ella se quedaba quieta el tiempo suficiente para que un potro nervioso se acercara. Luego levantaba una mano, lenta y abierta, y esperaba. Y siempre, de alguna manera, escuchaban. El silencio alrededor del rancho ya no se sentía como soledad. Se sentía como escuchar una tarde. Silas salió hacia el risco, revisando las cercas antes de la tormenta que ambos sabían que se avecinaba. La luz apenas comenzaba a desvanecerse cuando su caballo se asustó. Quizás una piedra suelta, quizás un olor en el viento, y se encabritó. Fue arrojado con fuerza, aterrizando de hombro contra la tierra congelada. El aliento se le escapó del pecho. Por un momento, no sintió nada más que el pulso palpitante del dolor donde su brazo golpeó una raíz sobresaliente. Se tambaleó hasta ponerse de pie, sangrando por el codo. El cielo se oscurecía rápido. Envolvió una tela alrededor de la herida e intentó caminar, pero cada paso enviaba un dolor agudo a través de sus costillas. Cuando tropezó en el patio, la última luz se había desvanecido. Emmeline salió disparada de la cabaña antes de que pudiera llamar. Lo había sentido, o tal vez simplemente lo había sabido, uno de esos instintos extraños e inexplicables suyos. Lo ayudó a entrar, lo sentó junto al hogar y despegó la tela de su herida con dedos gentiles. Su ceño se frunció mientras trabajaba. Trajo agua, limpió el corte y presionó una mezcla de yarrow y savia de pino contra él. Él la observó. «Siempre sabes», susurró. Ella encontró sus ojos. Luego, sin previo aviso, levantó su mano hacia su rostro y presionó sus labios, suaves y cálidos, contra el borde de la herida. Silas se quedó inmóvil. El fuego crepitó, y la habitación pareció contener el aliento. Emmeline no habló, no sonrió, pero algo pasó entre ellos, como una puerta abriéndose en el silencio. Más tarde, mientras la tormenta llegaba y la nieve espolvoreaba los cristales de las ventanas, Silas se sentó frente a ella en la mesa. Había tomado una hoja de papel de su escritorio y escribió lentamente, con cuidado, cada letra cargada de significado que no podía ser hablado en voz alta. Giró el papel hacia ella. «Quiero escuchar tu corazón», decía, «si me dejas escuchar con el mío». Ella miró las palabras por un largo tiempo. Luego sus dedos las tocaron, una por una, como si sintiera la verdad dentro de la tinta. Cuando finalmente levantó los ojos, estaban húmedos, pero no de tristeza. Extendió la mano a través de la mesa y tocó su pecho. Solo una vez, solo lo suficiente. Y luego, por primera vez desde que había entrado en su vida, sonrió. No una sonrisa cortés, no una de miedo o agradecimiento, sino una sonrisa como el amanecer, como algo que se liberaba tras haber estado retenido demasiado tiempo. Afuera, el viento aullaba, pero dentro de esa cabaña, un silencio más profundo que las palabras había encontrado su voz, y era cálido, y era real. Los días se suavizaron. El invierno aún apretaba los riscos, pero entre tormentas, la vida regresaba lentamente. También lo hacía algo más, algo tranquilo y constante entre Silas y Emmeline. Ella le enseñó el lenguaje de señas: agua, fuego, gracias. Sus dedos se movían como ramas en el viento, y aunque él tropezaba, ella nunca se reía, solo tocaba sus manos, guiándolas hasta que lo hacía bien. Él le enseñó a montar. Ella nunca había subido a una silla de montar antes. La primera vez, se aferró al pomo, con los nudillos blancos, pero él caminó a su lado, hablando bajo aunque ella no podía oír. De todos modos, ella se movía con el caballo, sintiendo su ritmo a través de sus huesos. Construyeron una pequeña habitación junto a la cabaña, parte refugio, parte santuario. Allí compartían comidas y silencio junto al fuego. No necesitaban palabras. Sus miradas decían más de lo que el lenguaje podía. Él notaba cosas. Ella sonreía cuando los pájaros se reunían al atardecer, se estremecía con los chasquidos repentinos en el fuego,
siempre sabía de una tormenta antes de que llegara. Una noche, él formó una oración con señas torpes. Tú haces este lugar lleno. Ella lo miró fijamente, luego tocó sus dedos contra sus labios. No un beso, solo un gracias, una forma de decir yo también te escucho. Entonces llegó la tormenta. Silas se había quedado dormido junto al fuego después de reparar cercas todo el día. El cielo había estado tranquilo, sin advertencias. La linterna parpadeaba baja. Despertó con la mano de Emmeline en su hombro. Ella tiró de su abrigo y señaló hacia el granero. Afuera, el viento había cambiado, las nubes corrían bajo la luna, el aire se sentía mal, eléctrico. En el granero, los caballos se agitaban, sus cascos golpeando contra la madera, sus ojos blancos de miedo. Emmeline se movió rápido, calmándolos con toques suaves, sus manos firmes pero gentiles. Silas la siguió, sosteniendo la linterna, observando cómo ella se movía entre los animales como si pudiera escuchar sus corazones latiendo en el caos. La tormenta estalló, el trueno retumbando como un cañón, pero los caballos se calmaron bajo su toque. Cuando la lluvia comenzó a golpear el tejado, ella se giró hacia él, sus ojos brillando en la luz parpadeante, y por un momento, el mundo afuera dejó de existir. Habían encontrado algo, no solo un refugio contra la tormenta, sino un lugar donde el silencio no era vacío, sino lleno de entendimiento. Cada día, él aprendía más de ella. Como sus manos podían calmar a un animal nervioso, como sus ojos podían leer el cielo antes de que cambiara, como su presencia llenaba los espacios que él nunca había sabido que estaban vacíos. Y ella, a su manera, aprendía de él. Como montar un caballo, como leer las líneas de su rostro cuando la culpa de su pasado lo perseguía, como estar en un mundo que no siempre entendía su silencio. El invierno se asentó, pero la calidez entre ellos creció. Una noche, mientras la nieve caía ligera, él tomó su mano y la sostuvo, no con fuerza, sino con la suavidad de alguien que había encontrado algo que no quería perder. Ella no apartó la mano. En cambio, levantó la otra y trazó una seña. Hogar. No era solo la cabaña, no solo la tierra. Era ellos, juntos, en el silencio que habían construido, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra.